Recordemos la recomendación de Lederach sobre analizar los tres elementos, persona, proceso y problema. Ya vimos el tema de las personas, ya vimos el tema del proceso conflictivo, ahora veamos el problema en sí, el qué del conflicto. Es muy frecuente comparar el proceso conflictivo con un iceberg, puesto que hay mucho más detrás de lo que se ve a simple vista o incluso detrás de lo que las partes dicen. Y no necesariamente porque las partes quieran ocultar, sino porque no se han preguntado a sí mismas, no han reflexionado lo suficiente como para distinguir lo que les sucede, lo que sienten, lo que pretenden, lo que les está pasando. El proceso conflictivo sería todo el iceberg. Distinguimos conflicto de disputa, siguiendo a Marínez Suárez. La disputa es la parte visible del conflicto, la cosa puntual, la historia breve y definitiva que un tercero, para que podamos pensar incluso en neutralidad, describe al decir lo que vio y lo que escuchó. Es la fase pública, es la parte que se manifiesta, el choque ya con palabras, ya con acciones. Conflicto incluye todo, la disputa más el entretejido complejo que no se ve. Y esto es lo que debe salir a la luz si queremos tomar en serio la tarea de deconstrucción del mismo. Así como se tejió, así se debe seguir el hilo para destejer. Por supuesto, son muchas más las veces en que solo podemos abordar la disputa puntual. Por ejemplo, dos compañeros de curso, uno de ellos por hacerse el gracioso juega con materiales de plástica, témperas, agua y termina manchando el material de trabajo del otro. Hay otras veces en que se alcanza a destejer gran parte. Supongamos que el mismo episodio sucede y el compañero afectado manifiesta que no se trata de un accidente por imprudencia, sino de algo más. Bien conducido, un proceso de diálogo puede sacar a la luz algunos viejos recelos, malos entendidos, competencia. Si hay voluntad de ellos de cambiar el malestar que sienten mutuamente, es posible que se llegue a cierto nivel de reconciliación y un mutuo pedido de disculpas. Son muy pocas las veces en las que verdaderamente se disuelve todo el iceberg. Estas ocasiones son aquellas en que las partes verdaderamente se aprecian y tienen un fuerte deseo de reconstruir su relación. En el caso del que hablábamos, si se trata de dos amigos de toda la vida escolar que han transitado por las situaciones mencionadas de malos entendidos, competencia y recelos, pero que se quieren realmente. Análogamente a la distinción entre disputa y conflicto, y valiéndonos de la misma metáfora del iceberg, debemos distinguir la posición, lo que la gente dice que quiere, de los intereses, lo que realmente quiere, necesita, desea, incluyendo lo que teme perder en términos de lo que desea conservar. En las situaciones conflictivas normalmente nos encontramos con la posición, que es lo que se pide, se reclama, se exige, chocando contra la negativa de la otra parte a concederlo o aceptarlo. ¿Qué hay debajo del agua? Los motivos o causas del conflicto, ¿cómo los averiguamos? Lamentablemente las personas no decimos claramente los verdaderos motivos o causas de los conflictos y gran parte de esas veces es porque no lo tenemos claro nosotros mismos. Lo que nos salta a la conciencia es la llamada posición, consistente en un modo de dar satisfacción a todos nuestros intereses. Lo que decimos que queremos, y a veces verdaderamente lo creemos así, es el modo como solucionaríamos las causas y motivos del conflicto. Pero resulta que ese modo, elegido por nosotros para satisfacer nuestros intereses, afecta a los intereses del otro. De alguna manera, lo que estamos pidiendo o exigiendo hace que el otro, con quien tenemos la disputa, perciba que esa solución para nosotros pasa por un sacrificio de parte de él. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse es cuáles son las causas, los motivos por los cuales estamos reclamando lo que reclamamos. ¿Qué estamos protegiendo? ¿Qué tememos perder? A esos motivos o causas, William Ury los llama intereses. ¿Cuáles son los posibles intereses en los conflictos interpersonales? Varios autores han hecho clasificaciones.
y si las vemos en detalle, nos daremos cuenta de que normalmente todos los conflictos entre las personas tienen detrás algunos de ellos. Una clasificación que hace Andrew Ackland reconoce conflictos de bienes, de principio, de territorio y de relaciones. Casi nunca es uno solo el motivo, sino más bien se combinan al menos dos de estos y frecuentemente podemos observar los cuatro juntos. A veces, los cuatro motivos llegan a involucrarse por extensión de uno o dos motivos principales que repercuten y contaminan lo demás. Conflicto de bienes. Cuando hablamos de conflicto de bienes, decimos que lo que está en cuestión aquí en el fondo de todo es simplemente bienes, dinero, cosas materiales, cosas de valor pecuniario, cargos de mayor jerarquía por el mayor sueldo, acceso a mayor tecnología, aparatos, etc. Son los más fácilmente detectables. Conflicto de principios. Los principios son de suyo no negociables. No se puede abordar un conflicto de principios porque comprometen la identidad de la persona. El liberalismo y el socialismo ortodoxos intransigentes estarían ubicados aquí. Se refiere a valores pero como cerrados, envasados. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Cuyo hay agrupaciones que sostienen el principio de la gratuidad de la enseñanza de este modo cerrado. Ningún argumento, por razonable que parezca, es aceptado. Si se propone, por ejemplo, como ha pasado, que los alumnos aporten a una cooperadora una cuota equivalente a un paquete de cigarrillos, destinada única y exclusivamente a mejorar las becas para los estudiantes con dificultades económicas, aquellos que, aun siendo gratis la carrera, les cuesta hacerla porque necesitan trabajar a la par, sería rechazado de plano, y así ha sido, por distintas agrupaciones. Este tipo de conflictos no tiene salida por la vía de la negociación porque los principios son de suyo intocables. Por eso hay que pensar muy bien a qué principios uno adhiere. En cuestión de conflictos de principios, la única solución colaborativa que a veces se puede dar es cuando las partes valoran tanto sus propios principios como los de la otra parte. Pero el conflicto, el choque o la diferencia se presenta en qué valor es prioritario sobre el otro en alguna circunstancia puntual. En estos casos se puede llegar a la aclaración de que se prioriza un valor por encima de otro dado determinado contexto, dada determinada circunstancia. Y cuando esa circunstancia cambia, puede ser que la prioridad cambie también. Más que eso no se puede lograr. El conflicto de territorio. El conflicto de territorio se refiere al dominio sobre algo, un sector, una oficina, una tarea, lo que cada uno considera que es su área, que está bajo su responsabilidad, el derecho a la toma de decisiones en determinado ámbito. El territorio psicológico se extiende incluso a influencias sobre las personas, a los lugares de privilegio respecto de los poderosos o de personas queridas por ambas partes. Es bastante fácil de ver en situaciones de roles simétricos y actitudes muy competitivas, por ejemplo, entre dos compañeros de trabajo que compiten por ser considerados la persona de confianza del director, lo cual se expresaría en ocuparse de determinadas áreas a las que los demás no tienen acceso. Otro ejemplo, el uso de la oficina destinada al equipo de orientación pedagógica para otros fines puede incomodar a los profesionales del equipo porque lo sienten como una invasión a su territorio. Conflicto de relaciones. Las relaciones quedan comprometidas en los conflictos de todas las clases, pero hay veces que justamente las relaciones es lo más conflictivo de todo. Se nota cuando, mejoradas las relaciones, se comienzan a destrabar todos los otros motivos como territorio, bienes y valores. Característico del conflicto centrado en las relaciones es la mutua sensación de incomodidad frente a la sola presencia del otro.
la repitencia de toda clase de discusiones y enfrentamientos en los cuales el motivo es claramente una excusa que a los ojos ajenos es de muy poca importancia. En esta clasificación debemos acotar que la disputa, la parte visible, lo que las personas exponen como motivo, siempre puede verse como una disputa de bienes en el sentido de tangibles. Dos adolescentes cuya disputa es por la inclusión o exclusión de la participación en reuniones sociales que involucran al grupo común están tomando esa inclusión como un bien tangible. Los profesores que aspiran al cargo de director del colegio toman el puesto mismo como un bien tangible. Nos detenemos mucho en esto porque la clave más importante de la gestión colaborativa de conflictos es justamente poder definir qué intereses y necesidades deben ser satisfechas para que el conflicto se resuelva satisfactoriamente. Estas necesidades, lo que llamamos genérica y abarcativamente intereses, no siempre salen a la luz, incluso para los mismos protagonistas. Las partes en un conflicto asumen una posición en la que reclaman algo determinado, pero esa posición no es en realidad lo que quieren, sino la forma como idearon para satisfacer sus intereses, para obtener lo que necesitan. Entonces, cuando gestionamos soluciones colaborativas, debemos poder hipotetizar cuáles son los intereses de las partes y luego dialogar, preguntar, escuchar, observar, para así confirmar o bien desechar nuestra hipótesis.